En una madrugada calurosa del centro de México, el ambiente se sentía pesado y sofocante, dificultando la respiración. Descansaba en la cama, tratando de hallar alivio en medio de la sofocante temperatura, al tiempo que percibía el distante trinar de los grillos en la penumbra. Me era imposible conciliar el sueño. Entre la fatiga laboral en el centro médico y los recuerdos de mi madre, ausente desde hace 5 años, mi cabeza era un remolino de pensamientos. En la habitación reinaba un silencio absoluto, solo interrumpido por la suave luz de la luna filtrándose a través de las delicadas cortinas de mi ventana. De pronto, un ruido sorpresivo interrumpió mi ensimismamiento. Leves golpes en la puerta de mi habitación. ¿Has despertado ya, hija? La voz que escuché pertenecía a mi padre, Ricardo. Sin embargo, su tono era distinto, como si llevara consigo algo más que simples palabras. Una leve sospecha, un atisbo de miedo. Tomé asiento en la cama y dejé escapar un suspiro antes de dar mi respuesta. De acuerdo, padre. Al abrir la puerta me pidió ayuda con algo en su habitación sin dirigirme la mirada directamente. Resultaba complicado descifrar su rostro, donde se entrelazaban signos de ansiedad y prisa. Sin cuestionar nada, me puse de pie y lo seguí. Observé que avanzaba con zancadas pesadas, como si cada paso fuera un esfuerzo adicional. Hubo algo en la forma en que se posicionó que me provocó un estremecimiento. Al entrar en la habitación, me topé con una valija vieja encima de la cama, la cual estaba abierta y tenía documentos y fotos esparcidos por encima. Interrogué con gesto de preocupación. ¿Qué es todo esto? Antes de contestar, mi papá inhaló profundamente y dijo: «Es un asunto complejo». Con un estruendo, la puerta se cerró a nuestras espaldas en la tranquila morada. En ese instante, experimenté una sensación de opresión en el vientre. Tenía la certeza de que esa noche sería distinta a las anteriores. Durante mucho tiempo, estuvo sumida en la monotonía. A la edad de 24 años, mi rutina diaria consistía en desempeñarme laboralmente en el centro médico local, brindar atención especializada a los pacientes y velar por el bienestar de mi padre tras el fallecimiento de mi madre. No disponía de tiempo para dedicarme, ni para ilusiones o vínculos personales. El padre siempre se había caracterizado por su discreción, hablando poco y mostrando aún menos muestras de cariño. Ya había logrado acostumbrarse a la ausencia de palabras, a esa separación que parecía insuperable entre los dos. Sin embargo, en los meses recientes, había percibido un comportamiento peculiar en él. Me miraba con más frecuencia de lo habitual, como si tuviera algo en mente, pero no se animara a expresarlo. Durante el desayuno en la cocina, en una ocasión, me hizo sentir incómoda al decir: «Tienes el mismo tipo de cabello que tu madre». No se trataba tanto de las palabras en sí, sino de la forma en que las expresó, con una mirada intensa dirigida hacia mí que me provocó escalofríos. Me resultaba complicado entender su significado. En ese momento, al observar la maleta repleta de misterios, comprendí que existía algo adicional en juego. Aquella noche, mi padre decidió compartir conmigo algo que había conservado durante mucho tiempo. Con una mano temblorosa, capturó una de las fotografías. Pregunté acerca de la identidad del hombre que aparecía junto a mi madre en la imagen. Mi papá respiró profundamente, como si le resultara difícil hallar las palabras adecuadas. ¿Hay alguien de mi historia anterior? ¿Hay alguna persona de la que no te haya mencionado antes? Tembló su voz. Fue la primera vez en bastante tiempo que lo vi en un estado de vulnerabilidad. Me puse a buscar entre los documentos de la maleta. Se trataba de cartas antiguas, algunas con fechas que precedían por mucho mi nacimiento. En esos relatos se mencionaba el amor, los misterios y las elecciones complicadas. Sentí una opresión en el pecho.
¿Por qué me estás enseñando esto en este momento? Después de un breve instante de reflexión, cerró los ojos y me dirigió la mirada. Es importante que comprendas algo acerca de mí. Se aproximó más de lo requerido y colocó una mano en mi hombro. Sentí un escalofrío inesperado, como si algo en su expresión ocultara un significado más profundo. En ese momento, algo experimentó un cambio. La relación que manteníamos, distante y paternal durante todos estos años, empezó a adquirir matices diferentes. Algo en aquella noche se sentía fuera de lugar, como si una verdad oculta estuviera a punto de revelarse. Los días que vinieron después resultaron ser bastante peculiares. Aquella noche en su habitación, las cartas y las miradas no dejaban de rondar en mi mente. Mi papá lucía de manera distinta también. Era común que sus ojos estuvieran fijos en mí. En ocasiones, mientras estábamos juntos, la distancia entre nosotros parecía desaparecer, mientras una sombra del pasado pesaba sobre ambos. Durante la preparación de la cena, en una noche, nuestros dedos se encontraron por casualidad al agarrar el mismo plato. Los dos nos alejamos de repente, como si hubiéramos sido quemados. Sentía cómo mi corazón se aceleraba. Me resultaba confuso el motivo por el cual esos instantes sin importancia generaban esa sensación en mí. Solamente estaba mi papá, ¿verdad? Mientras estábamos viendo la televisión en la sala, él repitió ese comentario que me dejó sin aliento. Tienes la misma mirada inquisitiva que tenía tu madre cuando descubría algo importante. Sus palabras provocaron que mi cara se ruborizara. Desvié la mirada, intentando no prestar atención a la incomodidad en mi vientre. Tenía la certeza de que algo se transformaba en nuestra relación. Si no actuaba de inmediato, corría el riesgo de sobrepasar un límite del que no habría vuelta atrás. Las noches en el diminuto pueblo mexicano en el que residíamos solían transcurrir en calma. Pero a partir de esa madrugada en el cuarto de mi padre, todo adquirió una nueva perspectiva para mí. El ambiente se tornaba más opresivo. Las paredes lucían más angostas, y cada movimiento de Ricardo se quedaba grabado en mi memoria de forma incontrolable. Traté de mantener mi rutina en el consultorio médico, concentrándome en mis tareas para no prestar atención a los pensamientos que invadían mi mente. A pesar de la cantidad de personas a las que atendía y del tiempo que pasaba lejos de su hogar, al final de la jornada, siempre regresaba con esa sensación agobiante. La atmósfera cargada entre mi papá y yo era evidente. Nos manteníamos alejados el uno del otro, aunque también había instantes en los que permanecíamos en silencio, observándonos mutuamente sin encontrar palabras adecuadas. Notaba su cercanía de manera más profunda que en cualquier otro momento. El aroma a madera de su fragancia llenaba el ambiente. Sus manos rugosas por el arduo trabajo en el campo se acercaban demasiado al pasarme un plato o al rozar mi hombro de manera despreocupada. Al regresar a casa al final de mi jornada laboral, lo vi en la sala, sentado y sosteniendo una copa de tequila. Jamás lo había presenciado bebiendo. Al detenerme en la entrada, consulté a mi padre. ¿Estás bien, papá? Miró hacia arriba y me mostró una expresión enigmática. Expresó en tono serio. Solo estaba evocando sucesos pasados. Tomé asiento frente a él, experimentando una sensación de nerviosismo poco común. Hice un comentario en voz baja acerca de las cartas y las fotos. Intervino para decir que no quería que tuviera una mala impresión de él. Existen asuntos que nunca supe cómo expresarte. Observé atentamente, aguardando por una alenación. Sin embargo, él simplemente suspiró y tomó otro sorbo. Cuando ocurrieron esos eventos, eras muy joven. Consideré que lo más conveniente era mantenerme callado. Mi corazón palpitaba con intensidad. ¿A qué te refieres con eso? Ricardo colocó el vaso en la mesa
y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Existen aspectos de mi pasado que jamás compartí contigo. Miembros de nuestra familia que quizás prefieras no conocer. Experimenté un escalofrío en la piel. Una voz interna me advertía que era mejor no continuar indagando. Sin embargo, me resultaba imposible contenerme. Padre, requiero información. Cuando nuestras miradas se cruzaron, experimenté un instante en el que parecía que el tiempo se congelaba. Su mirada hacia mí era distinta, con una intensidad en sus ojos que me resultaba desconocida. Aquella noche, al irme a la cama, me resultaba imposible conciliar el sueño. La presencia de mi padre en la sala, con su semblante serio y sus palabras enigmáticas que no lograba descifrar, me mantenía en un estado de incertidumbre constante. Debido al intenso calor, me puse de pie y abrí la ventana. Mientras me recargaba en el umbral, el suave viento de la mañana me rodeó, intentando despejar mis pensamientos. En ese momento percibí el sonido de pasos que venían desde mi espalda. Volteé y lo encontré parado en la entrada de mi habitación, mirándome en la semioscuridad. Me era imposible conciliar el sueño. Murmuró con la voz entrecortada. A mí también me sucedía lo mismo. No tengo idea de por qué lo hice, pero me mantuve inmóvil, sin apartar la vista. Bajo la luz de la luna, su rostro se veía iluminado, marcado por el paso del tiempo, y su mirada profunda guardaba un misterio indescifrable. El día de hoy dio inicio, pero la oración quedó inconclusa. Asentí con calma. Estoy al tanto. En un breve momento, todo parecía congelarse en el mundo. Un aire de incertidumbre flotaba en el ambiente, cada palabra cargada de un significado oculto. Así que, sin dudarlo, me acerqué a él. Mi respiración se volvió más agitada. Una sensación de alarma recorría mi cuerpo ante lo que estaba descubriendo. Elevó su mano ligeramente, como si estuviera a punto de hacer contacto conmigo, pero se detuvo antes de llegar. Helena murmuró con tono de precaución en su voz. Sin embargo, no hice caso. Me acerqué un tanto más. El aroma del tequila impregnaba su aliento, mientras percibía la energía en el ambiente. Mis latidos cardíacos resonaban con tanta intensidad que creí que podía percibirlos. Decidió cerrar los ojos brevemente, como si estuviera en una batalla interna. Al volver a abrir los ojos, me di cuenta de que algo en nuestro interior había rebasado un punto de no retorno. Desde ese momento, todo cambió por completo. Caminábamos por la casa como si fuéramos extraños que guardaban un misterio en común. Los roces entre nosotros eran fortuitos, pero contenían una importancia que ninguno de los dos se animaba a mencionar. Mientras estábamos en la tarea de lavar los platos, nuevamente se encontraron nuestras manos. En esta ocasión, ninguno de los dos se alejó. Él murmuró que algunas verdades son difíciles de aceptar. Yo le contesté que estaba lista para conocerlas. Sin embargo, no realicé ninguna acción para impedirlo. Durante las próximas semanas, experimenté un torbellino de sentimientos. Por mucho que tratara de aparentar que todo permanecía invariable, la realidad era otra. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía un estremecimiento que me invadía por completo. La presencia del hombre en la residencia resultaba abrumadora, como si el ambiente se cargara al estar en su cercanía. Intenté hacer caso omiso de eso. En lugar de enfocarme en mi labor en la clínica, me concentraba en las escasas amistades que mantenía. Sin embargo, durante las noches, cuando el calor me impedía conciliar el sueño, mi mente volvía a él. Ante sus gestos, los momentos de silencio llenos de intención, en aquella noche en la que algo intangible, aunque impactante, se había quebrado entre nosotros. Tenía conciencia de que era necesario distanciarme. Cada vez que trataba de alejarme,
Algo sucedía que me empujaba de regreso a esa tensión insoportable. Mientras realizaba las labores de limpieza en casa, me topé con una de las antiguas cartas que había leído en su habitación aquella noche. Con manos temblorosas, procedí a abrir la puerta. Me preocupa nuestro futuro. No puedo continuar así con esta carga en mi corazón. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo. Las palabras resonaban con un profundo sentimiento de desesperanza. ¿Con quién se comunicaba mi padre por escrito? ¿Cuál era el relato que se escondía tras estas palabras? Tan absorta estaba en la lectura que no percibí su llegada. ¿A qué te dedicas? Me sorprendió su voz y me asustó. Volteé velozmente, agarrando la carta como si hubiera cometido un crimen. Mientras organizaba, me topé con ella. Mostró un gesto de seriedad. Es mejor que evites la lectura de ese material. Papá, ¿podrías contarme la verdadera historia de lo que sucedió en tiempos anteriores? Pasó un extenso periodo de silencio antes de que se decidiera a decir algo. No todas las cuestiones tienen una solución sencilla y evidente. Al escuchar cómo pronunciaba mi nombre en un tono suave y casi susurrado, sentí un escalofrío recorrer mi piel. Traté de desviar la vista, pero él se aproximó hacia mí. En ocasiones, es preferible mantenerse en la ignorancia sobre ciertos asuntos. Se acercó a mí para arrebatar el papel de entre mis dedos. Al tocar nuestros dedos, sin intención, sentí un escalofrío recorrerme. También se dio cuenta de eso. A partir de ese momento, cualquier contacto involuntario mínimo parecía ser como un fuego repentino. Cada palabra callada flotaba en el ambiente como una tempestad a punto de desatarse. En una ocasión, pensando que ya estaba dormida, salí al jardín para tomar un poco de aire puro. Apoyándome en la pared, decidí cerrar los ojos para intentar organizar mis ideas. Sin embargo, no se encontraba en soledad. Antes de visualizarlo, percibí que estaba cerca. Al despertar, me encontré con Ricardo parado junto a la puerta, mirándome en completo silencio. Expresó que no era posible conciliar el sueño. Rechacé con calma. Igualmente él. Su proximidad y el calor que emanaba su cuerpo en esa noche templada provocaron que mi corazón latiera más rápido. Un murmullo escapó de los labios de Elena. No estoy seguro de quién redujo la separación, si fue él o fui yo. Al sentir su mano en mi rostro, el resto del mundo desapareció por completo. Experimenté una leve fricción, casi imperceptible. Sin embargo, percibí cómo el piso se desplazaba debajo de mí. Pronunció en voz baja: «Indícame que pare». No lo realicé. Esa noche la tensión estalló. No se pronunciaron palabras, solo se percibió un desorden de respiraciones entrecortadas y piel erizada. Los senderos prohibidos en mi piel eran recorridos por sus dedos, mientras mis labios temblaban al pronunciar palabras que jamás imaginé expresar. Cada año representaba un nuevo misterio compartido entre los dos. Con cada contacto, una marca que desaparecía. Tenía plena conciencia de que a partir de ese momento, todo cambiaría por completo. Los días posteriores fueron un remolino de sentimientos. Todo carecía de lógica. Al despertar, percibía su fragancia impregnada en mi piel, incluso si él no se encontraba cerca. En mi jornada laboral, me resultaba difícil dejar de pensar en ello. En nuestro hogar, cada vez que nos rozábamos sin querer, era un recordatorio constante de todo lo que habíamos superado juntos. Ricardo trataba de comportarse como de costumbre, pero yo tenía un profundo conocimiento de él. Observaba cómo intentaba evitar mi mirada directa y cómo se ponía nervioso cuando me acercaba. Sin embargo, lo más negativo de la situación era que, a pesar de tener plena conciencia de que todo aquello era incorrecto, no deseaba frenar. Una vez finalizada la cena, lavaba los platos cuando percibí cómo su mirada se posaba en mi espalda.
El vestido liviano mostraba mis hombros al descubierto. Tenía la certeza de que me miraba. Era algo que podía percibir helenamente. Nombre: Helena. Se escuchaba ronca al hablar, como si le resultara difícil articular las palabras. Giré con calma mientras seguía limpiando el plato con mis manos. «Pídemelo», susurró, «para que lo dejemos atrás». No contesté. Se aproximó un paso. «Quiero que me lo cuentes». Coloqué el plato en el fregadero. Mi respiración estaba agitada y mi pecho se elevaba y descendía. «Es imposible para mí». Fue la primera vez que noté en su semblante la presencia de un anhelo arrebatador, algo que ya no podía ocultar. Se aproximó aún más, hasta que nuestros alientos se fundieron. Insistió en que lo hiciera. Sin embargo, mis labios se encontraban en proximidad excesiva a los de él. Prefiero no hacerlo. Finalmente, decidió rendirse. Esa noche tuvo un carácter especial, a un ritmo más tranquilo. Aumentar la intensidad. Con una devoción temeraria, sus dedos acariciaron mi piel como si estuvieran grabando cada detalle en su memoria. Me aferré a él con la misma intensidad, permitiendo que su figura se quedara marcada en la mía. Habían sido derribadas las barreras. En esta ocasión, ninguno de ellos se detuvo. Al día siguiente, la carga de la culpa resultaba insoportable. Al despertar, noté que su calor seguía impregnado en mi piel mientras yacía en la cama. Di un giro repentino, como si al moverme de esa manera pudiera deshacer lo ocurrido. Sin embargo, nada lograba eliminarlo. En total ausencia de ruido se encontraba la vivienda. Desperté y salí al corredor. En la sala se encontraba Ricardo, sentado con los codos descansando en las rodillas y la cabeza entre las manos. Al mirarme, algo en mi interior se quebró al encontrarse con sus ojos. Los ojos de ella revelaron lo que él no se animaba a decir con palabras. Habíamos rebasado un punto sin posibilidad de retorno. Los días que siguieron resultaron inaguantables. Recorríamos la casa como siluetas, evitando cruzar miradas en exceso y limitando nuestras palabras al mínimo indispensable. Sin embargo, la ausencia de sonido resultaba más angustiosa que cualquier expresión verbal. Las noches se transformaron en un tormento. Me era imposible conciliar el sueño. Al cerrar los ojos recordaba cada momento, cada gesto de ternura, cada palabra susurrada que nos había llevado a esta situación. Incluso lo más negativo era que no sentía remordimiento. Después de la jornada laboral, tomé la determinación de que no podía continuar en esa situación. Al ingresar a la vivienda, lo descubrí en la sala, sosteniendo un vaso de tequila. Desde esa noche, empezó a consumir alcohol con mayor regularidad. Le indiqué que necesitábamos tener una conversación con sinceridad y nerviosismo palpable. Al levantar la mirada, Ricardo me observó con expresión fatigada. No hay palabras para expresar. Me aproximé y tomé asiento en su presencia. No podemos hacer como si eso no hubiera ocurrido. Exhaló con cansancio y se acarició la cara. Estoy confundida. No sé cuál es la mejor decisión que debo tomar, Helena. Emitía un murmullo suave. Asentí, reconociendo que yo también. En ese momento de silencio compartido, me di cuenta de que la situación no tenía una respuesta sencilla. Podríamos hacer como si nada hubiera ocurrido y continuar como si todo estuviera igual. Sería posible distanciarnos, tomar distancia y buscar la manera de empezar de nuevo cada uno por su lado. Podríamos haber optado por abandonarnos, ceder ante algo que teníamos claro que acabaría con nosotros. De repente, anunció su partida. Sentí cómo mi cuerpo se puso rígido por completo. ¿Cómo? Helena, no existe otra opción. En caso de que decida quedarme, si continuamos con esta situación. La oración quedó incompleta. No era necesario.
Los días que siguieron se convirtieron en una verdadera tortura. Resultaba increíble para mí. Lo afirmaba con sinceridad. Mientras preparaba sus pertenencias, vendía artículos y organizaba su partida del pueblo. Y en mi interior, percibía que me estaba desmoronando. La víspera de su marcha, lo hallé en su habitación, sentado en la cama con la mirada ausente. Apoyé mi cuerpo en el marco de la puerta, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Esto es lo que estás buscando?, murmuré en voz baja. Levantó la mirada y me observó con tristeza. Rechazo. Sin embargo, es la acción que necesitamos llevar a cabo. Experimenté cómo las lágrimas afloraban en mis ojos. ¿Qué tal si prefiero que te quedes? Se produjo un extenso momento de silencio. Elena, esta situación no puede continuar de esta manera. Sin embargo, se levantó y se movió hacia allí. Evita complicar las cosas aún más. Experimenté su calidez, su fragancia, su cercanía. Y así, sin dudarlo, le di un beso. Se dieron un beso lleno de desesperación, con todo lo que no podían expresar con palabras. Respondió de manera rápida. Apoyándome en su cuerpo, sentí sus manos deslizándose por mi piel como si intentara grabar cada detalle. Se trató de una despedida final, un adiós en silencio. Cuando el sol hizo su aparición, él ya no se encontraba presente. Jamás descubrí a dónde se dirigió. Jamás recibí una llamada suya, ni siquiera dejó huella. Exploré cada rincón oscuro, cada esquina de la vivienda, en cada noche bochornosa en la que el silencio resultaba insoportable. Sin embargo, él ya no estaba presente. Y yo cargué con la carga de nuestro pasado juntos. Cargando con la carga de lo que nunca logramos alcanzar.